pero ocurren tres aspectos. Primero, caen los precios, el tipo de cambio se va sobrevaluando, o sea, te dan menos pesos por cada dólar, pero además por exportar mucho café, en la exportación la bolsa es una referencia, pero tú puedes vender por arriba y por debajo de la bolsa. Entonces, si México podía vender bolsa más 5, al exportar más, en marzo del 2000 los diferenciales de exportación se van volviendo negativos. Entonces tienes tres factores que van corriendo en contra de los productores: la baja de precio en la bolsa, la sobrevaluación, y los diferenciales negativos que llegan a ser bolsa menos 22 dólares. Esto genera una crisis tremenda, una crisis brutal, que prácticamente el ingreso de los productores se reduce en un 70%. Nosotros hicimos una medición a octubre del 2002 contra los precios de ingresos de años anteriores. En octubre del 2002 el ingreso de los productores por venta de café es el 18%. Algunos dicen que no se había visto una crisis tan brutal. Entonces los cafeticultores que decían podíamos vivir del café, ahí es la debacle, ¿no? O sea, la producción pasa de 6.2 a 3.4 millones de sacos en el... Entonces la gente empieza a migrar de manera... El sector cafetalero no había casi migración. Entonces empieza a haber una migración, abandono de plantaciones, bueno, ¿por qué no regresamos a... Ahora, eso me parece que hay que tenerlo en cuenta para entender qué está pasando en México y las posibilidades en el sector cafetalero. Hay que entender qué pasó en esa crisis, ¿no? Entonces, desde nuestro... No, la de producción. Ahora, entonces, fíjense, ¿no? De 6.2 millones de sacos, con la crisis tenemos una caída hasta 3.4. Con la mejoría de los precios, se llegó a 4.75, bueno, hubo problemas climatológicos, 4.2. Muchos dicen, bueno, ¿y por qué no se mejora la producción? Se han aumentado los precios. Ahí hay un debate. El gobierno dice, se han dado muchos subsidios. Bueno, la producción se ha aumentado. No se han recuperado estos niveles por otras razones que se van a comentar, ¿no? Ahora, porque entonces entramos a la tercera tema, que es las estrategias campesinas. Digamos, hasta aquí puede decirse, los cafeteros ya podemos vivir del café. En esta primera crisis de bajos precios pensaron que era temporal. Aquí se puede también con la cinta de la promoción del gobierno, que había que aumentar la producción y se aumentó. Pero bueno, es cuando se cayeron los precios. Desde nuestro punto de vista, ahí hay un cambio radical en la estrategia de las familias cafetaleras, que es diversificar ingresos. Entonces, aunque el precio mejore, los campesinos saben que ya no van a vivir del café. Tienen ingresos ya, entonces no dejan el café, pues. Entonces un debate si los campesinos son ahora más competitivos o no. Nosotros decimos que sí son más competitivos, por decirlo en esa terminología, ¿no? Porque con menos inversión en trabajo y en insumos, relativamente hay el 80% de la producción contra precios mayores. Entonces ya no es fácil hacer cambiar, o sea, ya los cafetaleros no se van a ir con la cinta de aumentar mucho la producción. Ellos saben que tienen ingresos diferenciados, pero lo interesante es que no abandonan el café, ¿no? Vamos a la del padrón. Miren, este es el padrón cafetalero. El padrón pasa de 70,000 en los 50 a 282,000 en el 89. Tenemos 5.5 millones de sacos. Alguien diría, bueno, en una crisis tan fuerte, pues todas las empresas se declaran en quiebra y se salen, ¿no? ¿Por qué los campesinos no se salen del mercado, ¿no? De la producción? Fíjense, 282,000. Aquí, en el 2009 van 507,000 cafetaleros. Tenemos más cafetaleros, con menos producción. Y hectáreas, bueno, tenemos un 10% menos de hectáreas
no hay mucho abandono de hectáreas, hay un aumento. Si lo vemos por estratos, el promedio nacional de los cafeticultores es de 1.33 hectáreas. Fíjense. Pero la gran mayoría tiene uno, el 80% no tenemos el cuadro desagregado por estratos, pero la subdivisión de terrenos se da en todos los estratos. No solo el pequeño productor, también los medianos y grandes, todos dividen los terrenos para adecuarse a la crisis, ¿no? Ahora, bueno, nosotros vemos entonces que ya entonces no puede pensarse que va a aumentar mucho la producción aunque aumenten los precios, porque el productor no le apuesta dinero o trabajo para decir voy a dedicarle, porque lo bien riesgoso. Él dice, tengo varias actividades, ¿no? El café es una. Ahí vamos a ver las alternativas a futuro, ¿no? Ahora, la cuestión de las organizaciones cafetaleras. Hasta el 89 había un control de las organizaciones oficiales. Cuando surge la CENOC a principios de los 90, se da una diversificación. Por ejemplo, en el 94 se hace un padrón después de muchas disputas y la organización de la CNC entrega 86,000 cédulas firmadas por el productor y con la firma de la autoridad local. La CENOC junta 71,000, pero además con otros grupos, la ciudad independiente junta 103,000. Entonces yo creo que son el primer sector que se convierte donde no tiene un dominio las organizaciones tradicionales. Es un asunto interesante que no había tiempo ahorita de platicarlo, pero entonces es un sector diverso. Y algo interesante es que las organizaciones empiezan a coordinarse de manera gremial. Casi 15 años, todas las organizaciones nacionales nos poníamos más o menos de acuerdo para negociar las políticas cafetaleras, ¿no? Ahora, pero todos estos años, las negociaciones con el gobierno son por los subsidios. El gobierno se ha negado a discutir el modelo de comercialización y de consumo, que es en realidad lo estratégico, ¿no? Que bueno, lo vamos a ver un poco en esto de la guerra del café en México, ¿no? Pero entonces, estamos yendo muy rápido, pues bueno, no hay tiempo. Nosotros vemos en términos ya de las perspectivas, es que hay 3 grandes restricciones para los avances de la cafeticultura, ¿no? En México, o sea, 3 grandes aspectos que condicionan, ¿no? El primero es que en esta crisis, diversificación de ingresos de las familias se han vuelto muy pragmáticos, muy utilitarios, o sea, como dicen algunos, instrumentales, o sea, se ligan a los subsidios de las organizaciones y consiguen algo. Entonces, una gran restricción en México para la organización de los productores es la cultura organizativa que ha habido. Tantos años del dominio de un sistema político, que no hubo autonomía, no hubo pluralismo, llevan a que no hay una tradición realmente de organización fuerte. Y eso es un gran problema en todos los niveles, o sea, hay una cultura organizativa de 80 años, ¿no? Prácticamente, que es muy difícil romper, ¿no? Y en un momento de crisis, pues eso aflora, ¿no? En segundo lugar, el debilitamiento del Estado. En el café ya casi no hay intervención estatal, se dan solo algunos subsidios, pero no se quiere ver nada en el consumo, en la comercialización. Y tercero, es el control de las transnacionales, el control de la comercialización y el control del consumo. Pero además en una visión muy rentista, a diferencia de la burguesía, digamos, brasileña, la industria cafetalera introdujo un modelo de manejo de calidad que aumenta el consumo. En México están aferrados a un nicho de manejo de café soluble, que les deja grandes ganancias, pero que no permite el aumento del consumo. Y un esquema de comercialización que es contrario a lo que hace Colombia, Costa Rica y Guatemala, que es mejorar la calidad. El mayor problema de la calidad del café es juntar cafés verdes con cafés maduros. Pero en México a los comercializadores no les importa. No les importa la calidad, les importa el volumen. Entonces el productor también no mejora la calidad porque dice me pagan lo mismo. Una cuestión tan elemental como pagar mayor precio. Si el café lleva menos verdes,
no se hacen ver. Por eso